Permítame iniciar este tema de la resurrección en Shabbat. El Shabbat, mis amados, es el séptimo día de la semana. Aproximadamente el día conocido en el idioma español como sábado. De acuerdo a la Biblia, palabra de Dios, el Shabbat es el día de descanso de Dios, en el que todos los hombres deben cesar de su trabajo y venir y reunirse para adorarle. Además, el día es un tiempo para recordar los actos de la creación de Dios. Dura desde el atardecer del viernes a la puesta del sol del sábado, del Shabbat. Cuando vamos al Génesis, literalmente podemos ver que un día comienza exactamente al caer el sol. Por eso dice cada día que el Señor iba creando de una manera sistemática. Él dice, era la tarde y el día, un día, luego 2 días, luego 3 días. Cada día él establecía este patrón. Y el patrón desde el principio de Génesis es que un día comienza al caer el sol. El Creador descansó en el séptimo día, es bien obvio cuando él concluye la obra de la creación. Esto lo hizo él como un ejemplo para que el pueblo le siga, para que Adán, que fue creado por Dios a su imagen, el hombre, mis amados, debía descansar en cada Shabbat sucesivo. Desafortunadamente el hombre pecó y como resultado desatendió el día de Dios. Sin embargo, Dios tenía una solución para el problema del pecado. Y nos los dice de manera detallada, de manera amplia, en los 4 evangelios. El Mesías murió en el lugar del hombre para que el hombre pudiera ser perdonado. 3 días y 3 noches después, otro ejemplo fue puesto por Dios cuando levantó al Mesías de entre los muertos, un ejemplo, una tipología de la redención. Acabamos de decir que el Mesías resucitó de los muertos en el día de Shabbat. Aquí, ojo aquí, por favor. Resucitó en el Shabbat. Sin embargo, el hombre ha reemplazado el Shabbat con el domingo. Al principio llamado el día del sol y más tarde el venerable día del sol. El domingo es ahora el día más importante de la semana para la mayoría de la raza humana. ¿Cómo ha ocurrido este engaño? ¿Cómo hemos caído en esa mentira que hemos asumido de una manera heredada? El profeta predice tal engaño cuando nos dice en Jeremías 8:8 lo siguiente. Él dice, ¿cómo dices? Nosotros somos sabios y la ley del Señor está con nosotros. La pluma falsa de los escribas se ha convertido en una mentira. Sorprendentemente, esta misma profecía, mis amados, ha sido cumplida a la letra. Los eruditos, los escribas de hoy día, han llegado al punto donde regularmente traducen mal todos los pasajes de la resurrección. Este no fue siempre el caso. No, este no fue siempre el caso. Las traducciones antiguas tradujeron correctamente esto. Las traducciones modernas han incurrido en ese error de traducción. Pero cuando nosotros analizamos las Biblias del pasado, ninguna de ellas dice que resucitó el primer día de la semana, no. Y vamos a ver algunos de ellos más adelante detalladamente. Uno de los pasajes de la resurrección que los escribas modernos maltratan o hacen una eisegesis, una mala interpretación, es Lucas 24:1. Mire qué dice Lucas 24:1 en la versión King James. Dice, el primer día de la semana, muy de mañana,
vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellos. Usted ve, cuando usted observa esta versión de la King James, que es la misma, es el mismo manuscrito con la cual la Reina Valera se tradujo, que se conoce en la historia como el texto recibido o el textus receptus, podemos ver que estas traducciones modernas traducen ese acontecimiento como el primer día de la semana. A partir de esto, parece obvio, al oír esa palabra, el primer día de la semana, que inmediatamente viene a la mente del creyente que Yeshua resucitó el primer día, el domingo. Parece obvio que las mujeres llegaron a la tumba el domingo, que es el primer día de la semana, como se conoce tradicionalmente. Y se supone entonces que la resurrección tuvo lugar la misma mañana después del amanecer. Sin embargo, la reina Valera no representa fielmente el texto. La King James no representa correctamente tampoco el texto. El texto original, ahora yo quiero que usted me ponga mucha atención en griego, traduce mías de tau Shabbatón. Esto se ha quedado traducido en los rollos griegos. O sea, no hay que traducirlo, llevarlo al hebreo para poder decir que es Shabbat. No, en el mismo texto griego utiliza la palabra Shabbatón. Póngame mucha atención. Y es traducido y preservado aquí en las Biblias como la Reina Valera, como la King James, que son las Biblias que más se utilizan. Una en la habla inglesa y otra en el habla latina, en el castellano que nosotros hablamos. Ahora, ¿cuál es la traducción literal de ese verso? Mía de tau Sabatón. Cuando usted traduce esto al español, literalmente dice, ahora en el primero de los Shabbats. El griego es muy importante notar que no contiene explícitamente, abiertamente, claramente la palabra semana, ni tampoco la traducción de Shabbatón, semana, más bien. Está literalmente y preservado en los textos griegos, que esto es lo extraordinario de esta evidencia. No dice semana, sino que dice Shabbats. Shabbats en plural. Por tanto, parece que el Shabbat debe tener un lugar en la narración de la resurrección. De hecho, al estudiar la evidencia de los textos griegos, la palabra hebrea, la palabra griega sabatón, es la única palabra en griego que puede ser traducida como Shabbats, ya que esta palabra dentro del castellano, por lo cual se preservó en el texto griego, no tiene traducción en el idioma latino. Por eso la dejaron en su rendición original, que es Shabbat, que es Shabbats en plural, Shabbatón. Un significado que la palabra tiene en su contexto original. Y traducirlo semana sería entonces un abuso del texto. La King James, también la Reina Valera, ignoró la buena gramática. De lo contrario, se traduciría semanas, no semana, como lo traducen, ya que la palabra es plural en griego. Esto es muy importante. Ahora, la pregunta del millón sería, si el original dice entre los dos Shabbats, ¿cuál de los Shabbats resucitó el Mesías? ¿En cuál de esos Shabbats que cada texto que habla de la resurrección tiene incrustado en su gramática original? El texto dice, el primero de los Shabbats. Fue ahí, en el primero de los Shabbats, que él
resucitó. Pero aquí cabe hacer otra pregunta también. ¿Qué Shabbat es el primer Shabbat? ¿A qué se refiere la Biblia con el primero de los Shabbat? Esto es una pregunta importante. Antes de responder esta pregunta, permítame enfocarme primero en el Shabbat, en el Shabbat mismo. En este texto que acabamos de leer de Lucas 24, y que a continuación también leeremos los otros versos que rinden también, que mencionan que la resurrección del Señor fue en el primer día de la semana. No como dice el original en griego, entre los dos Shabbats. Este texto de Mateo 24 nos da entonces la matriz para poder entenderlo correctamente. ¿Quién puede negar honestamente que el texto griego realmente lee el primero de los Shabbats? Nadie podría negar, si entiende el griego koiné, en la cual la Biblia se comunicó, ya que esa es la indicación del texto en el original. Nadie podría negarlo. El texto dice el Shabbat. Y como dice el Shabbat, la carga de la prueba cambia para aquellos que harían que dijera algo más, como es lo que han traducido en las Biblias tradicionales que nos han llegado. Esta palabra la han traducido como semana. Ahora, el camino no termina aquí. Además de Lucas 24, hay otros versos que nos hablan acerca de esta palabra que dice el primero de la semana. Son 7 versos exactamente en toda la Biblia que dicen esta frase, el primer día de la semana. Permítame yo leer los otros versos para que usted tenga la idea de dónde están. Esto es muy importante. Uno de los textos que dice que rinde esta palabra es Mateo 28.1. En Mateo 28.1 dice: pasado el sábado, al amanecer del primer día de la semana, fueron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Hay otra evidencia también en Marcos 16.1-2 que nos dice: cuando pasó el sábado, María Magdalena, la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirlo. Muy de mañana, dice, muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro recién salido el sol, habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana. O sea, en estos dos versos de Marcos 16.1-2 se menciona 2 veces ese texto, esa frase, mía se tau sabatón. También en Lucas 24.1 nos dice: el primer día de la semana, muy de mañana, fueron al sepulcro llevando las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Juan 21 también nos dice: el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo, que tenía que salir al día siguiente, les enseñaba y alargó el discurso hasta la medianoche. Es interesante hacer un paréntesis aquí en este verso, ya que menciona un elemento hebraico muy distintivo en la cultura hebrea que es importante aclarar, y es el concepto de partir el pan. Partir el pan en el concepto hebraico del tema o de la frase no tiene nada que ver, mis amados, con la Santa Cena. No tiene nada que ver con esa institución que por muchos años se ha infiltrado dentro del pueblo de Dios. Y no, mis amados, escúchenme muy bien, que está conectada al Shabbat y a la fiesta del Señor, ya que es un hebraísmo que significa literalmente las diferentes comidas que se comían dentro del contexto del Shabbat y el contexto de las fiestas del Señor.
A ese término es que se conoce como partimiento del pan, ya que después de cada Shabbat y también después del Shabbat y también después de la fiesta, siempre, y a veces hay muchas fiestas durante la fiesta, se partía el pan, se comía comida. Y ese es este elemento que se conoce como el partimiento del pan. Ese pensamiento de que se conecta con la Santa Cena es extraño al texto y a la cultura del libro. Hay otro verso también en Primera de Corintios, capítulo 16 también, que nos dice lo siguiente: cada primer día de la semana, cada uno de ustedes ponga aparte algo, según haya prosperado, guárdenlo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Mis amados, estos son los versos que traduce en la escritura y que se ha tomado como la premisa para indicar que Yeshua, el Mesías de Israel, el Mesías de nuestro pueblo, resucitó un domingo. Pero como usted ya ha oído, ha sido una traducción manipulada. Ha sido una traducción fuera del ordenamiento preciso de la frase que utiliza en el original griego, no en el hebreo, la escritura. La escritura literalmente no dice el primer día de la semana. Dice entre los dos Shabbats. Estamos determinando ahora cuál de esos Shabbats. Hemos visto que es el primero. Ahora, cada uno contiene la palabra Shabbat dentro del texto original, de la misma manera como lo dice Lucas 24:1. Pero examinemos cuál Shabbat es el primero. Hay un gran erudito que inclusive, póngame atención, es bautista, y eso es lo que me encanta de esta evidencia, llamado Johnson Cheney. Él, que cree en la resurrección del domingo, inadvertidamente, inconscientemente, divulga a favor de lo que propone, de lo que sostenemos que él resucitó un Shabbat, como la escritura dice. Él divulga la respuesta necesaria en esta discusión. Y básicamente en su discusión de Lucas 6:1. Mire qué dice él. Lo voy a citar. Esto es un libro que lo puede buscar, lo puede comprar, lo puede bajar, como usted quiera, de las redes sociales, del internet. El libro se llama La vida de Cristo en estéreo. Y en la página 230 él dice esto: 7 Shabbats. Usted ve que dentro de la cultura hebrea hay 7 Shabbats. Él lo menciona aquí. Y él dice: 7 Shabbats debían ser contados a partir de la fiesta de los primeros frutos o de la Pascua, por lo que estos fueron conocidos como el primer Shabbat. Póngame mucha atención. Eran llamados por número. El primer Shabbat, el segundo Shabbat, el tercer Shabbat, el cuarto Shabbat, hasta llegar al séptimo Shabbat, ya que eran 7 Shabbat. Era cuando caía la fiesta de Pentecostés, que nosotros conocemos, que se llama literalmente la fiesta de las semanas o la fiesta de Shavuot, ya que la fiesta de Shavuot o Pentecostés literalmente significa 50. ¿Por qué 50? Porque se contaban 7 semanas. Ya usted ha visto que a cada semana se le llamaba por un número de Shabbat. Esa semana completa le llamaban Shabbat. Eran 7 en total y 7 por 7 son 49. Entonces la fiesta caía el día 50. A ese acontecimiento de contar cada semana y numerándolo por su nombre de primero, segundo y tercero, se le conoce en la cultura hebrea, escúcheme muy bien, por la cuenta del Omer. La cuenta del Omer. Que todavía, al día de hoy, todavía lo siguen contando de la misma manera. Es observado todavía por grupos en Palestina. Por lo tanto,
había una fecha anual conocida como el primer Shabbat, justo después de la Pascua. Oye, inmediatamente la Pascua concluía, que era un solo día, se celebraba el 14 de Nisan, el 15 comenzaba inmediatamente otra fiesta llamada los panes sin levadura, y 2 días después, el día 17, comenzaba la fiesta de primicia, y en ese Shabbat comenzaba a contarse la cuenta del Omer por 7 semanas. Es por tanto que los textos en el Nuevo Testamento están haciendo referencia a esta primera semana que se comenzaba a contar en la cuenta del Omer. Esto es muy importante. Permítame brevemente repetirle a usted la última frase. Lo voy a repetir para que usted se le grabe. Hubo una fecha anual conocida como el primer Shabbat. Este es el principio que yo quiero que usted vea. Justo después de la Pascua. Inclusive este conteo del Omer, como se conoce, estas 7 semanas y el día 50, que haya la fiesta de Pentecostés, mis amados, a este proceso de primavera, estas 4 fiestas de primavera, se le conocía literalmente como la Pascua. O sea, usted puede estar diciendo quizás una vez en la Pascua, diciendo Pascua, y puede hablar de cualquiera de esas 4 fiestas. La fiesta de Pascua, se hacía una cena donde se comía cordero, donde se comía panes sin levadura y donde se comía hierbas amargas. Pero también podía denominar también a la fiesta de panes sin levadura o a la fiesta de primicia, que hoy día no se celebra en Israel. Y también ya la conclusión total de este periodo que simboliza la primera venida del Mesías. Estas 4 fiestas simbolizan la primera venida del Mesías. Era el periodo que se conoce en Israel como la Pascua, que concluía con la fiesta de Pentecostés. Ahora, podemos notar que hubo una fecha anual conocida como el primer Shabbat, que era la primera semana del conteo de la cuenta del Omer, justo después de la Pascua. Había un total de 7 Shabbats. En otras palabras, si tú no entiendes esto, nunca entenderás lo que los versos en el Nuevo Testamento están diciendo. Ya que esto es básico, esto es fundamental de entender dentro de alguien que se inicia en el conocimiento de la raíz hebrea. Y gloria a Dios que nosotros estamos en este curso. Yo siempre voy a decir y voy a afirmar que si usted no entiende la cultura de esta Biblia, que es hebrea, no es americana, no es colombiana, no es puertorriqueña, no es dominicana. No. Es hebrea. Si usted la aborda de esa manera, podrá entender lo que exactamente está diciendo el libro, como usted está viendo en el día de hoy. Y eso es una clara indicación, por tanto, entonces, del primer Shabbat. Tenga en cuenta que el texto griego dice primero de los Shabbats. Esto es muy importante. Y que los textos en español que se desvían de esto están traduciendo, en vez de decir entre los 2 Shabbats, están traduciendo primer día de la semana. Están entonces haciéndolo sin ninguna autoridad. Están violando la autoridad de las Escrituras. Todo entonces el que adopte esta visión está violando lo que el texto sagrado está diciendo. Imagínese el calendario frente a usted. Y la maestra le dice, marca el primero de los lunes en tu calendario para cada mes. En esos 12 días tendremos un orador especial. Imagínense que le digan eso. Ahora entonces piense en 7 de estos Shabbats seguidos. Al igual dice, este es el primero de los Shabbats y señala el primero de la serie de su calendario. La Biblia dice que las mujeres fueron a la tumba el primer Shabbat. El primer Shabbat. Y es imposible entonces que él haya muerto un viernes entonces. ¿Cómo puede ser entonces, yo razonando, que sea el viernes y que resucite un domingo y eso como que no me cuadra con los 3 días y los 3 noches? No cuadra.
¿Y cómo puede ser posible también, yo pensando, ¿no? Que cada viernes, cada año cae viernes. Yo le voy a hacer una pregunta a usted y respóndame sinceramente. ¿Usted cumple años todos los años un mismo día? No, imposible. ¿Por qué usted cree que cada año se cambia la celebración de la fiesta del Señor? Muchos de ustedes ya han celebrado fiestas. Muchos de los que me escuchan han celebrado la fiesta del Señor. Y cada año cambia el día. ¿Por qué? Porque estamos en un ciclo. Es algo cíclico. Quizás un año usted cumple año un viernes, pero quizás otro año usted cumple año un miércoles. Y así usted va rotándose año por año en una fecha distintiva. Puede ser que en cierto tiempo equidistante usted pueda caer también un viernes y se repita, pero no cada año se repetirá el mismo día. Ahora, ¿cómo pretenden que nosotros creamos? Aparte de la evidencia escritural, que es la autoridad que tenemos para poder interpretar la Biblia, humanamente hablando, razonando, como cada viernes Él muere y resucita un domingo. Eso no cuadra con lo que la Escritura está diciendo. Porque tal cronología, tal medición de tiempo implicaría solo una noche. Y la profecía dice 3 días y 3 noches. Cuando usted toma el viernes para la noche y sabemos que Mateo 12:40 nos dice que él estaría literalmente 3 días y 3 noches, cumpliendo la profecía del libro de Jonás. Como Jonás estuvo en el pez, dice la escritura, 3 días y 3 noches, así estará también el Hijo del Hombre en la barriga del gran pez. Estaba diciendo que eran 3 días y 3 noches la profecía. La profecía no puede variarse por capricho denominacional o por defender algo que no tiene fundamento en las escrituras. Divaguemos un poco, vamos a ponernos medio locos ahora. Hablemos un poco de todo como los locos. La cronología tradicional de viernes a domingo es un golpe fatal a la verdad, a la emet. Cuando usted mide el tiempo de viernes a domingo, como le dije, usted ve que tiene 2 noches nada más. Pero la Biblia nos enseña que 2 es igual a 3. Eso es lo que están diciendo esta gente que proponen esta mentira. Esa enseñanza es humana. No tiene nada que ver con la escritura como usted ha visto. Si la visión tradicional tiene 2 finales, viernes y domingo, entonces ambos extremos están en error. El Mesías, mis amados, no murió el viernes. El Mesías no resucitó tampoco un domingo. No se cumple la profecía. No encaja con lo que los profetas que hablaban, como dice la escritura, que la profecía es el espíritu del Mesías. O sea, ellos hablaron entonces a través del Mesías, que es la capacidad profética. Todo profeta habla es a través de la voz del Mesías. Es por eso que usted puede ver que cada vez que la Biblia dice, y vino palabra del Señor al profeta Jonás, al profeta fulano, al profeta Miqueas, al profeta, o sea, cada vez que la palabra profética venía, era la influencia del Mesías de Israel que estaba sobre ellos. Yeshua, mis amados, es la palabra. Le pregunto, ¿se contradice el Mesías? No, hermano, eso no. Eso es lo que nos quieren decir, que él se está contradiciendo. Esta teoría, mis amados, es un puente ardiente que tarde o temprano se quemará y caerá a un extremo o a otro. Póngame mucha atención. Pero el Mesías, bendito sea su nombre, habiendo resucitado de entre los muertos en Shabbat, implica otro día que no es el viernes para su muerte entonces. Entonces, si la profecía dice, Fernando, la profecía me dice que él duraría 3 días y 3 noches en el Seol. Ahora, si no es el viernes como tú estás viendo al domingo, ¿cuál es el día? Bueno, cuando usted analiza
el tramo de 3 días y 3 noches y retrocedemos y medimos en esa semana del primer Shabbat, como se conoce en la cultura hebrea, y medimos que fueron 3 días y 3 noches, como dice la profecía, y vemos que cuadra con que él resucitó en Shabbat, ¿cuál día entonces fue que él murió? Bueno, la Biblia enseña que él murió un miércoles. Cuando usted entonces empalma el miércoles al Shabbat, entonces ahí le cuadra a usted que dice que fue 3 días y 3 noches. Póngame mucha atención. El miércoles entonces fue el día en el cual él murió. Ahora, ¿por qué yo determino que es el miércoles? Bueno, miren, en la cultura hebrea, y no solamente en la cultura hebrea, también en la cultura occidental que hemos adoptado esa forma de medir los tiempos. Acuérdese usted que al principio de esta charla dijimos que un día comienza a caer el sol. Por eso es que cada vez que usted ve que guardamos Shabbat, cada vez que guardamos la fiesta, siempre la fiesta cae, se celebra, se santifica, se recibe cuando cae el sol, porque comienza un día nuevo. No comenzamos a contar el día a las 6 de la mañana, no. Eso fue un cambio que se efectuó bajo el Imperio Romano. Pero bíblicamente un día, como el creador, que es el dueño absoluto de este negocio, estableció, los días comienzan al caer el sol. Es así entonces que a la cual usted debe medir los días. Y es así que los libros de la escritura miden los días. Ahora, en la cultura hebrea, y todavía como le decía, en la cultura occidental, contamos parte de un día como un número entero. Póngame atención. En un caso, contamos parte de una noche también como un día también, como un número o un día completo, una noche completa. El Mesías murió tarde, al caer el sol ahí mismo, ahí tarde, literalmente en la ofrenda que se hacía, en la tarde murió él, literalmente. ¿Cuál era esa ofrenda, Fernando? La ofrenda, había una ofrenda que se presentaba en el templo a las 3 de la tarde. Entonces los judíos medían un día, inclusive diciendo o contándolo como una parte. Y fue enterrado antes de la puesta del sol. Antes que el sol cayera, ya lo habían bajado y colocado en el sepulcro. La parte restante de un día se cuenta como un número entero. El Mesías resucitó entonces justo antes del amanecer, como dice, muy de mañana, los textos que hemos leído, el día de su resurrección. La tercera noche es así casi toda una noche, pero la contamos como un número entero. Este procedimiento de contar parte de un día o de una noche como un número entero es un concepto o un modismo semítico. Esto también está conectado a la cultura hebrea. Y esto está bien claramente ilustrado en los pasajes, en muchos pasajes bíblicos. También en el occidente, como les dije, también todavía se hace. Decimos que fueron 3 días en una situación donde es físicamente parte de un día y parte de un día. Por otra parte, el procedimiento consiste, mis amados, que siempre al contar cualquier unidad contigua de día o de noche por un número entero, el número entero representa un segmento del día o un segmento de la noche. El número entero no representa un día entero. Cuando Mateo 12:40 dice 3 días, significa 3 unidades de luz diurna continua. No nos dice si los periodos de luz diurna son todas las 12 horas completas. Esto se debe al hecho de que la palabra día significa cualquier momento cuando el sol está arriba y brillante. El cordero fue sacrificado entre tarde y tarde, de las 12 del mediodía a las 6 de la tarde cuando cae el sol. Entre ese lapso de 6 horas
fue sacrificado el Cordero Pascual la noche que ellos iban a salir de Egipto. Y Yeshua cumplió literalmente, mis amados, para que me entiendan, lo mismo que pasó en Egipto. Ya que si él no lo hacía así, no podía ser el antitipo fidedigno para poder salvarlo a ti y a mí. Porque él debía cumplir toda la Torá, literalmente, ya que las fiestas, todas las fiestas son todas mesiánicas. En otras palabras, toda la escritura habla del Mesías. ¿Cuál es el tema principal de las escrituras? Las escrituras nos hablan del plan de redención que Dios tiene para la humanidad y del papel del Mesías dentro de ese plan. De eso hablan todos los libros de la Biblia. Usted no puede sacar eso de ningún lado. Usted no puede sacar eso de la ecuación en su estudio y entendimiento escritural. Póngame mucha atención, por favor. ¿Por qué yo digo esto? ¿Por qué yo le hablo de esto, de los periodos de tiempo? Esto es importante entenderlo. Yo digo esto porque algunos enseñan que el Mesías tuvo que estar en la tumba un total de 72 horas y eso es un error garrafal de entendimiento. Viola lo que la Escritura está diciendo. Lo que es imposible porque se levantó por la mañana, no por la tarde, al mismo tiempo que murió y fue enterrado. Lo que implicaría entonces, en vez de 3 días y 3 noches, implicaría 4 días. El Mesías, mis amados, no estaba todavía muerto cuando las mujeres llegaron al sepulcro en la mañana del del Shabbat. Esto es muy importante. Por tanto, hemos demostrado, a través de esta charla así categórica, que los 7 versos han sido fatales para la cronología. Esos versos que yo le he hablado están colocados aquí, los mencioné para que usted tuviera certeza de lo que dice la mala traducción de esos versos. Porque muy claramente Mateo 12:40 nos dice que son 3 días y 3 noches. Pero ¿por qué te traduce entonces primer día de la semana en todos estos versos? Porque están violando lo que la Escritura dice. Ahora abordemos algunas contradicciones, algunas objeciones que se plantean a menudo para contrarrestar la enseñanza de estos textos, que claramente hemos visto que no dicen primer día de la semana, sino que menciona entre los 2 Shabbats. Ahora, ¿por qué entre los 2 Shabbats? Porque el día, en la semana que él murió, hubieron 2 Shabbats. ¿Cuáles 2 Shabbats? Bueno, él cumplió la fiesta de Pesach, que fue el miércoles. Celebró la fiesta el miércoles. Pesach, que es un Shabbat, un gran Shabbat. Y luego, algunos días después, el Shabbat semanal. Entre esos 2 Shabbat él murió. Eso es lo que dice el texto. Entonces murió el miércoles, 3 días y 3 noches, exactamente cae Shabbat, temprano en la mañana. Ya cuando temprano en la mañana ya le estaba resucitado. Y ahí fue que María Magdalena lo iba a tocar y él le dijo, no, no me toques todavía. ¿Por qué le dijo que no la tocara? ¿Sabe por qué? Porque él era la primicia de los que habían resucitado. Ya que él es la primicia de todo en la Escritura. Porque él es el actor principal de la Escritura. Él es el fundamento. Entonces él tenía que cumplir una fiesta que se llama la fiesta de primicia y todavía él no se había presentado ante el Padre como la primicia de los resucitados para dar testimonio de la verdad. Por eso él le dice a ella, no me toques todavía, no me he presentado al Padre. Esa es la causa por la cual él le dijo eso, porque él cumplió exactamente cada fiesta. Entonces, en otras palabras, al estudiar las fiestas, entenderla, todas las frases, los modismos, los ritos que se hacen, ya que todos los ritos, los modismos de cada fiesta hablan de él. De él hablan. Y él lo cumplió históricamente, literalmente. Cuando hablo de históricamente, que lo cumplió en un día en la historia, en un día cronológico.
Entonces, veamos algunas objeciones para contrarrestar esta enseñanza. Y luego vamos a discutir algunos textos más en desacuerdo con la cronología tradicional. El Mesías murió el día de la preparación, pero el viernes, el sexto día de la semana, era el día de la preparación. Sí, eso es claro en la cultura hebrea, que es el viernes, el día de la preparación. Entonces, muchos entonces defensores de la visión tradicional sostienen arduamente que la palabra preparación aquí significa viernes. Tienen algo ahí en su mano, pero yo le tengo otra bajo la manga aquí también, otra evidencia que también es importante. La palabra en griego es de hecho la palabra que se usa por primera vez en este sentido en una obra llamada El martirio de Policarpo. En esa obra llamada El martirio de Policarpo se usa por primera vez en este sentido. Ahora, todos los demás casos antes de esto que se conocen, porque gloria a Dios por la historia, porque mucha gente podrá decir muchas cosas, pero vamos a ver si esto es histórico. Aguanta la prueba de la historia. Son hechos verídicos y palpables. Entonces, antes de esto, todo lo antes de ahí no se conoce, no se conocía de esa forma. Usan la palabra en un sentido genérico. Ese día de la preparación lo usan en un sentido genérico, que significa preparar algo. Por ejemplo, la misma palabra se usa en la Septuaginta. Fernando, ¿qué es la Septuaginta? Explícame. Bueno, la Septuaginta es la Biblia que por primera vez, o sea, la Biblia hebrea se tradujo al griego, se le denominó la Septuaginta. ¿Por qué la Septuaginta? Porque fueron 70 sabios hebreos que fueron asignados para traducir la Biblia hebrea al griego. A esa Biblia entonces se le denominó así, la Septuaginta, porque estos 70 ancianos la tradujeron. Usted ve que la clave aquí de entender es que la Biblia siempre ha sido hebrea. Que la forma más correcta de entender es la cultura hebrea, no es la griega. La griega es una traducción. Entonces, la Septuaginta, para significar preparación para la guerra, donde claramente no significa viernes. O sea, están usando el mismo término en la primera Biblia que se tradujo al griego, dándole un sentido genérico, no un sentido específico al viernes. Entonces, no significa viernes en todos los lugares, entonces. Un extenso estudio de la palabra demostrará que los traductores no se han equivocado al dar a la palabra el significado de preparación. Este argumento, al que llamaré el argumento de la preparación, es uno de los que defienden la tradición, la versión tradicional, buscan dar fuerza absoluta para negar que la palabra significa cualquier cosa menos el viernes en el primer siglo. Para afirmar con justicia que una palabra solo tiene un significado posible, es necesario examinar todos sus usos. Porque hay excepciones en cada regla. Me acuerdo yo, hoy mismo estaba hablando yo con un hermano que me llamó temprano en la mañana, duramos como 2 horas hablando. Y hablamos de una palabra que él decía que cada vez que la Biblia dice Elohim, tiene que ver con dioses en plural. Y yo dije, no, eso no es cierto. Eso no es así. Lo que define una palabra, y estoy de acuerdo con lo que usted está diciendo, que Elohim se traduce como dioses en muchos lugares, pero en otros lugares no es plural, porque lo que determina que sea plural es el verbo que se utiliza antes de ese verso, antes de ese sustantivo, perdón, de ese sustantivo que es Elohim. Sí, porque cada vez que una palabra en hebreo tiene im al final significa plural. Pero no en todos los casos. A veces significa singular y es determinado por la palabra, el verbo que le antecede. Y yo le decía, por ejemplo, cuando dice la Biblia en Génesis 1, hagamos al hombre, y Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Entonces, hagamos al hombre a imagen y semejanza. A imagen y semejanza
de Elohim. Y dice, y el Señor y Elohim creó al hombre a su imagen y semejanza. Ahí no, el texto original no dice que es plural, porque el verbo está en singular. Entonces el verbo en singular determina la singularidad, que aunque termine con IM al final, es singular dentro de la gramática del libro. Es lo mismo aquí. Cada frase debe medirse por la circunstancia o el contexto que se está utilizando. Por tanto, hay que examinar cada texto para determinar qué está diciendo. Porque para poder encontrar una doctrina, póngame atención, usted tiene que tener todos los textos que hable de eso. Y luego que tú tienes todos los textos reunidos, ahí está la doctrina. Todos los textos te dan un espectro de lo que la doctrina está diciendo. Ahora, la pregunta del millón sería, ¿cuál es el significado probable de la palabra? Si buscamos la palabra en un diccionario, encontramos que otros estudiosos que no están tan interesados en probar la visión tradicional, admiten que la preparación puede tener otro significado que viernes. Bueno, ¿dónde yo puedo encontrar eso, Fernando? Dime enséñame un diccionario que diga eso. Bueno, aquí está la evidencia. El nuevo diccionario bíblico, un diccionario muy popular dentro de la erudición cristiana, nos dice lo siguiente. En su significado de un día definido de preparación, se usa del día anterior al Shabbat semanal, y mire que dice también, y el día que se prepara para la fiesta anual de la Pascua judía. Eso dice el diccionario. Por tanto, se cae inmediatamente mis amados, ese argumento contrario a lo que la Biblia dice de que el día de la preparación es viernes exclusivamente. No, no es exclusivamente para el viernes. También se usaba para referirse también en conexión a la fiesta de Pascua, que fue lo que pasó cuando Jesús murió. Eso lo dice el nuevo diccionario bíblico. Así que podemos concluir que la preparación no es solo el día antes del Shabbat semanal, mis amados. También designa el día de la preparación antes de la Pascua. Así que la palabra no significa no solo viernes, también significa el día antes de la Pascua. La forma en que se usa el lenguaje, los modismos, los argot, es la mejor pista para su significado. ¿Se acuerda usted que cuando introducimos este tema, este curso, yo dije que hay frases, argot, costumbres que se utilizan dentro de la Biblia para comunicar las verdades bíblicas? Cada año en el tiempo de la Pascua, por tanto, nos preparamos para él. Generalmente los sabios nos enseñan que antes que la Pascua venga, igual que toda la fiesta, nosotros tenemos que estar esperándola todos los años para ensayarla, para entrar en esa cultura que se nos entregó por gracia. Los sabios enseñan que en la Pascua hay que estar preparándose, estudiándola, estudiando los mandamientos, estudiando el ceder, haciendo conciencia de ese tiempo, que es un tiempo donde se celebra la libertad. Tenemos que estar 30 días antes que llegue ese día, preparándonos. En ese proceso oramos, en ese proceso nos arrepentimos, en ese proceso nos conectamos al ambiente y aprovechamos ese tiempo al máximo. Cada año hacemos eso. Y a eso le llamamos preparación. Porque la fiesta, el concepto clave es preparación. Con esta palabra queremos decir que el día se usa para prepararse para la Pascua. Utilizando solo la palabra podría significar la preparación para el Shabbat semanal. O podría significar la preparación para la Pascua. Pero el Evangelio de Juan, ojo aquí,
no deja el asunto ambiguo, no nos deja oscuros como nosotros decimos en República Dominicana, nos da una luz extraordinaria. Mire que dice Juan 19:14, lo dice abiertamente, claramente, dice, y fue la preparación de la Pascua, para que a los que proponen esto se le caiga la cara de vergüenza de estar hablando cosas que la Biblia no dice. La Pascua podría caer en cualquier día de la semana, porque es rotativo, es un ciclo, como dije al principio ahorita. En el 1900, por ejemplo, 93, por ejemplo, la Pascua cae de la puesta del sol del día 7 de abril a la puesta del sol del día 8 de abril, es el día 5 de la semana, que sería jueves. Ese año cayó jueves. El día anterior se convirtió en el día de la preparación, entonces, para la Pascua. Así que todos los paralelos o los pasajes en los evangelios que mencionan preparación significan que el día antes de la Pascua no es el día antes del Shabbat semanal, sino el día, como literalmente dice el libro de Juan 19:14, fue la preparación de la Pascua. Mi amado, yo quiero dejarlo hasta aquí. Yo voy a dejarlo hasta aquí para no avanzar más. Y volver entonces a la clase que viene y continuar ahí donde nos quedamos. Para que podamos asimilar estas cosas. Luego estaremos en la clase que viene abundando un poco más, algunas objeciones más, y luego concluiremos entonces con lo que tenemos que concluir, con viendo al primer Pesach y viendo la cronología exacta, y luego la conectaremos literalmente con la semana en la cual el Mesías murió y resucitó. Y usted verá que encaja literalmente como la primera Pascua cuando se celebró. Le doy una bendición a todos ustedes. Gracias por su tiempo. Esperamos que estas palabras hayan servido de bendición para toda su vida. Me despido con mucho amor y con muchas ganas de volver el próximo viernes y continuar con este tema. Que el Señor le bendiga y los guarde y haga resplandecer su rostro sobre todos ustedes, mis amados, y que le conceda shalom, shalom.